Bien, comenzando, un punto fundamental que hay que tener en cuenta son los problemas de producción. ¿Sí? El autor hace referencia a esos problemas, pero teniendo en cuenta el ámbito rural de México, ¿sí? Tenemos que centrarnos en México. Esos problemas son de índole alimentaria, también de pobreza o de marginación. Esos problemas afectan al desarrollo del ámbito rural, ¿sí? Es muy importante para tener en cuenta este punto. A la hora de sacar sus propias conclusiones, tengan en cuenta que el material hace referencia a México. Este proceso permitió que yo pueda obtener información de otra parte del mundo, así que la información llegue a mí y yo me pueda informar. Esto antes era imposible, ya que si sucedía algo en otra parte del mundo, quizás ni siquiera nos podíamos enterar, ¿sí? Gracias a la globalización eso es posible. La era de la globalización en el país fue algo muy positivo para el autor, ya que facilitó acuerdos económicos. Otro punto importante para tener en cuenta es el movimiento de gente. ¿A qué hará referencia el autor con este término? Y no me refiero a esa clase de movimientos, sino a esta, a dejar todo lo que tengo por ir a buscar mejores condiciones de vida. Se van en busca de mejores empleos y las remesas las mandan desde allá hacia sus comunidades de origen. Michoacán ocupó el primer lugar por el monto de remesas familiares en el año 2005. Vamos a hablar de estos términos importantes para despejar cualquier duda. Migrar, emigrar e inmigrar. Son tres términos que hablan de la misma realidad, pero no por eso son sinónimos. En primer lugar, migrar. Migrar hace referencia a cuando me traslado del lugar en donde vivo a otro. Por ejemplo, soy de un pueblo de Formosa y me voy a estudiar a la Universidad de Buenos Aires. Ahora, emigrar es irse del país buscando un nuevo modo de vida, ¿sí? Las situaciones me obligan a irme. Ahora, inmigrar es llegar a un país extranjero para radicarse en él, ¿sí? Instalarse en un lugar distinto del cual yo vivía. Dentro del Ahora que despejamos las dudas, puedo decir que el autor se preocupa por la gente que emigra, ¿sí? Porque hacen falta brazos jóvenes para trabajar. Y la gente joven, en su gran mayoría, se van a los Estados Unidos, como dije, buscando un mejor futuro, ¿sí? Esa es la gran preocupación, porque con ayuda de esos brazos que se van a trabajar a otro lado, se puede hacer un desarrollo muchísimo más grande en las actividades agrícolas. Ahora vamos a hablar de Rincón Grande. El mismo está ubicado en el noroeste de Michoacán. Michoacán es uno de los 31 estados que conforman México. Se puede decir que la mayoría de sus 932 hectáreas tienen un muy buen potencial productivo y sus terrenos están compuestos por terrenos de ladera. En el terruño del Rincón Grande existen más o menos 90 productores y en su mayoría son miembros del núcleo agrario. Ellos, al igual que sus familiares, están ligados a los vínculos con la migración internacional. En el ámbito local, el financiamiento formal es escaso. Me refiero a los esquemas legales que permiten que las instituciones puedan otorgar algún tipo de crédito destinado a financiar las actividades productivas del sector primario. Eso hace que el sistema productivo local no pueda crecer. Las remesas. Las remesas son ganancias que los emigrantes envían a su país de origen. Normalmente los envían a sus familiares con el fin de solventar gastos básicos.
Estas son enviadas desde los Estados Unidos a sus familiares. Se han convertido en una importante fuente de divisas para los países latinoamericanos. Entre los años 70 y 80 del siglo XX, el proceso de modernización se aceleró por completo. Este en gran parte era financiado con remesas. Se optó por la adopción de cultivo a las hortalizas. Casi en el mismo periodo, era tanto el abastecimiento que el proceso de actividad ganadera ya no tenía lugar en esa zona. Puedo decir que a partir de los años 80 y 90 del siglo pasado, con la aplicación del ajuste estructural en el país, las instituciones gubernamentales del sector agrícola cambiaron. En esto se pueden tener en cuenta dos procesos que estuvieron íntimamente relacionados con ese desarrollo. Con la reestructuración institucional y la descentralización, lo que sucede es que hay un reacomodo con muchos organismos e instituciones gubernamentales, las cuales promovían el desarrollo rural. Para ejemplificar lo dicho, tenemos el retiro temporal de Ban Rural en la región. Esto sucedió entre 1987 y 1991. También se encuentra la desaparición de la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera. A partir de esto, muchos productores optaron por dirigir el uso de las remesas para incrementar su participación en las inversiones productivas, tanto como en las unidades de riego y el cultivo de hortalizas. Es decir, que las remesas van a sustituir la falta del financiamiento de Ban Rural. A este proceso que les vengo comentando vamos a llamarle la estrategia de desarrollo, que consiste en la participación de las personas. Tenemos que tener en cuenta que este proceso hace referencia al uso de las remesas y a la vez las inversiones productivas, como el cultivo de hortalizas. Para que esto funcione es necesario que los rinconenses se orienten hacia el poder político, así haciendo posible que se articulen los intereses locales con los intereses de la política. Hay que tener toma de decisiones para poder llegar a un acuerdo y para que progrese el ámbito rural. Para destacar, las remesas pueden ser muy importantes para el desarrollo de la agricultura, pero en estas circunstancias lo que el autor plantea como problemática es que los familiares ocupan esos bienes económicos para su subsistencia, es decir, para cubrir sus necesidades básicas, como por ejemplo alimentarse. Un dato importante que tenemos que tener en cuenta es que el autor, para hacer su trabajo, se nutre de diferentes aportes, los cuales van desde el año 1998 hasta el año 2006.